Bueno, aquí estamos nuevamente, estamos acá en el Colegio de Entrenadores, estamos junto a Pato Jorquera, ya les vamos a también a presentar a nuestro invitado el día de hoy, conversando de fútbol, se nos acaban los campeonatos, pero se nos viene el Mundial, pero siempre tenemos temas acá para hablar, así que bienvenido Pato, gusto en saludarte también, tú vas a presentar a nuestro invitado que tiene una vasta también trayectoria en varios clubes, gerente por ahí en algún lugar, así que de todo eso vamos a conversar en el día de hoy. Pato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Rodrigo. Sí, muy bien, entretenido, conversando también en la previa. Uno al final se pone muchas veces a conversar después de los saludos y termina hablando muchas cosas de fútbol, que es lo que nos convoca hoy día. Hemos tenido a varios entrenadores ya en este ciclo, tuvimos a entrenadores varios con experiencia y dentro de lo que queríamos era también ir mezclando, digamos, entrenadores más avesados, entrenadores, tuvimos a la Solange Frost, entrenadora femenina, y dentro de esa mixtura creo que también nos aporta bastante el invitado que tenemos hoy día. Vamos a estar conversando con Luis Landeros. Buenos días, Luis. Hola Patricio, Rodrigo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues profe, ¿cómo está usted? Bien, 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 contento. Ahí renovando energías, preparándose para lo que viene, así que bien, contento. Contento Qué y bien. bueno. Qué bueno. Bueno, preguntarle primero, queríamos preguntarle primero por la primera vez, pero a modo general, hemos visto este año varios equipos fuertes en la categoría. Usted viene de dirigir Unión San Felipe en esta temporada. Y quizá una de los últimos años, una de las competencias más entretenidas que hemos tenido, por lo menos en el inicio, varios equipos peleando arriba, bueno, equipos grandes que están en la B, como Cobreloa, Wanderers, Unión Española, que está este año también. Quizás han entregado un poco una categoría o una competencia de mucha convocatoria, varios partidos con los estadios con gente. ¿Qué le ha parecido en general el nivel de la competencia en esta temporada? Bueno, en líneas generales la B es una competencia bien entretenida que puede ser contradictoria, ¿ah? Porque regularmente la B tiene una característica bien particular que es la irregularidad. Pero esa irregularidad ha hecho que sea un torneo bien, bien dinámico, bien, bien entretenido. Cuando tú tienes equipos que de repente son goleados, después la semana siguiente golean, hay hartos goles por Mm. partido. Entonces eso me parece que puede ser un defecto de irregularidad, que para nosotros los técnicos siempre lo conversamos como un factor. Para efectos del público, que no es menor, entregar un espectáculo entretenido, me parece que ha sido bien dinámico. Yo creo que uno de los factores que ha hecho que la competencia esté entretenida, esté dinámica, meter varios equipos ahí en la zona alta, muy apretado arriba también, está muy bueno para efectos del espectáculo y de un poco lo que el público quiere, ver partidos con hartos goles, dinámicos, activos. Así que desde esa perspectiva me parece que ha sido un torneo bien entretenido, bien apretado, con protagonistas como Cobreloa, bueno, tú lo nombraste recién, está Arica arriba también, está Temuco que se metió en la pelea hace poquito, así Sí. que va a estar bien, bien entretenido, así que esperamos que se mantenga esa tónica de competitividad. Es complicada la B, ¿no? Si uno pensaba a inicio de temporada, equipos fuertes, Cobreloa, que ya peleó el año pasado, Wanderers, Unión Española, que también se armó, trajo varios jugadores de vuelta, digamos, para pelear ese ascenso, un equipo, uno de los equipos importantes de Santiago. Pero hay varios ahí metidos y es un poco lo mismo que se ve los últimos años también. Entre el primero y el octavo o décimo no hay tantos puntos de diferencia. De hecho, bueno, ustedes también estuvieron ahí en Recoleta hace un par de temporadas y también clasificando en las últimas fechas a la etapa de playoff. Sí, por supuesto, está consecuente con lo anterior. Seguimos pensando que esta irregularidad hace que sea justamente, además del espectáculo, de tener partidos bien entretenidos, que la competencia desde los números, desde lo cuantitativo, implique también una expectativa permanente, porque efectivamente hoy la diferencia entre el último clasificado de liguilla y el puntero hay poquitos puntos. O sea, tú pierdes uno o dos o ganas uno o dos y te cambian la clasificación completamente. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un espectáculo que puede ser atractivo, que es entretenido para la gente, con protagonistas súper marcados como lo que tú acabas de nombrar, y en ese respecto creo que es una invitación para que la gente siga la división, para que los clubes sigan potenciando sus planteles, porque me parece que esta dinámica de competencia donde no hay nada dicho, donde tú no tienes un candidato único o definido del primer partido hasta la última fecha, permite poder competir quizás con más posibilidades.
Después ya vamos a hablar un poquito más del detalle, y algunas cosas de esta temporada, en lo particular suyo, que me parece son importantes. Pero, por ejemplo, uno de los temas, y que también lo vimos en alguna oportunidad en el partido de San Felipe Cobreloa, eh, se ha hablado en varias ocasiones de distintos entrenadores, por eso que es un tema importante, el tema del VAR en la división. En primera división, de alguna manera ha tenido un funcionamiento que creemos ha, mm, ha permitido dar tranquilidad, por lo menos, a los futbolistas o al medio en general, también a los hinchas. Ha funcionado de alguna forma el VAR y ha entregado esa transparencia, en el fondo, y es como una ayuda, se podría entender, para los árbitros, aunque es bastante complicado. Igual estar dirigiendo con eso ahí al lado no ha sido algo simple. En la primera vez, varios entrenadores, usted también de alguna manera lo ha mencionado, la posibilidad de que existiera el VAR. ¿Por qué también? O sea, como estamos nombrando protagonistas, son varios los que están aspirando a lo mejor a un premio grande, que es estar en primera división, con una diferencia, con un presupuesto distinto ya, estar en la máxima categoría. ¿Qué piensa de eso ya hoy día como un entrenador que no está activo en un equipo, pero qué piensa de esa posibilidad del VAR? O sea, me parece que tiene que haber desde el concepto de la justicia. Yo creo que hoy día el fútbol chileno tiene tres divisiones profesionales, no debieran haber grandes diferencias entre las tres, que es lo que yo he considerado y pensado, entendiendo que hay algunas que generan más recursos, que atraen más gente, y eso tiene que quizás que ver con otros contextos, pero hoy día entendiendo que las categorías, particularmente la primera vez, que son las que más público, evidentemente sin dejar de lado la segunda profesional, que también es una visión sobre la cual hay que generar cuidado. En la progresión me parece que debiera haber un ajuste respecto del tema del VAR. Yo creo que puede ser importante. Yo entiendo, y lo expresé en algún momento, que si bien es cierto uno tiene diferencias con los árbitros, son parte del juego, pero bueno, si tenemos herramientas para que esta actividad sea más justa, para que los procesos de competencia tengan mejores niveles de decisión dentro de un partido, creo que es relevante. Yo entiendo que hay algunos directivos incluso que han propuesto hacer una especie de VAR Simplificado, claro. simplificado, porque entiendo que hay recursos importantes de por medio. Yo creo que es relevante que se haga. Yo creo, de hecho, nos pasa el año pasado con Rangers de local, jugando acá en La Pintana, donde se nos anula un gol, que era el 1-1, incluso con VAR. Entonces, imagínate tú cuando no está esta herramienta, los errores están. Ahora, yo entiendo que el error es parte de la actividad, ¿no? Yo lo dije en este post partido Cobreloa, me equivoco yo como técnico al hacer los cambios, al gestionar un planteamiento, se equivocan los futbolistas en los pases, nos equivocamos todos, entonces es parte de la regla. Ahora, insisto, entendiendo que el error está, en la medida que haya justicia y que las divisiones puedan tener VAR, me parece que puede ser importante para que se desarrolle mejor la actividad. Llevándolo también al tema de esta temporada, Unión San Felipe. Bueno, no fue la campaña esperada, me imagino, al inicio. Pero más allá de eso, ¿cómo vivió la parte más, la salida? ¿Cómo fue esa salida? Porque al final, bueno, de afuera se vio como que fue un poquito exagerado el tono, ¿no? De la discusión que se planteó. ¿Cómo lo vivió usted? O sea, nunca es fácil salir así, porque uno va siempre con una muy buena intención de competir, de entregar la mejor herramienta. Después hay ciertas cuestiones que van decantando en ciertos finales. Evidentemente uno nunca espera un final como ese. Yo creo que hoy día lo más importante para mí es el aprendizaje, de distintas perspectivas. Entonces hoy ya es caso para mí capítulo cerrado. Espero que le vaya muy bien a San Felipe, creo que es un lindo lugar, creo que es una ciudad que merece buen fútbol y espero que recupere, pero yo idea desde el contexto específico de lo que pasó, es solo aprendizaje, solo crecimiento, es caso cerrado, hoy día estoy enfocado particularmente en lo que pueda venir, incluyendo lo que me pasó, que obviamente yo también asumo las responsabilidades que corresponden como entrenador, hay que mejorar, pero estoy más enfocado hoy día en lo que pueda venir. Eso lo reitero, aprendizaje, crecimiento, es mejora y en ese sentido hoy día estoy ya limpio de ese capítulo que me tocó vivir y pensando en lo que viene particularmente. Pero Luis, dentro de este crecimiento general que hablamos en el fútbol, tanto en primera como en segunda, este crecimiento más profesional de los técnicos, de los futbolistas, como que no sé si los dirigentes se han quedado un poco en esa, más rezagados en comprender ese trabajo un poco a largo plazo. Hemos visto, por ejemplo, en Rangers lo que está pasando, que se está transformando en un desfile de entrenadores.
¿Falta un poco o responde a algo lógico de esta presión constante de que el resultado está mandando? Sí, a ver, nosotros vivimos en un contexto que es muy obvio lo que planteo, pero es muy competitivo, semana a semana es competitivo, hay una presión externa. Hoy día yo creo que el entorno también influye mucho, las redes sociales te ponen presión importante, y eso quizás lleva a tomar algunas decisiones que quizás en otro momento, en otro lugar o desde otra perspectiva podrían tener un poco más de tiempo con los entrenadores. Cuando tú ves otros clubes o otras realidades, que no las quiero comparar, pero sí es inevitable mirarlas, quizás hay un poquito más de paciencia. Yo qué creo y en qué sustento este pensamiento tiene que ver particularmente con cuán capaz son los clubes de desarrollar planes estratégicos, al menos de mediano plazo, que en el fondo no venga la preocupación por un par de derrotas, que siempre son preocupantes, pero bueno, como nuestro plan está tan firmemente construido, como nuestro plan estratégico está tan firmemente construido que permita navegar estos momentos difíciles, porque yo diría que con excepción de uno o dos equipos en el mundo, la mayoría de los equipos tiene malos momentos, tiene rachas negativas, entonces yo que creo que para poder navegar los sentidos de urgencia que hoy día presenta la actividad, me parece que los planes que se diseñen de parte de los clubes para tener consistencia, para tener planes de contingencia, para poder tener todo más o menos consistente y ordenado, pueden ser fundamentales para que estos momentos que reitero que pasan en todas partes, desde lo competitivo se puedan navegar mejor. Si ahora la lectura de quienes están a cargo dice que el cuerpo técnico ya no es capaz de sacar esta situación por razones diversas, bueno, evidentemente hay situaciones que son insostenibles. Pero sí creo e insisto que los planes estratégicos de la dirigencia en general y la preparación de un plan me permite que pueden permitir navegar mejor los momentos difíciles. Pero ¿cuánto de eso hay? Porque uno desde afuera no ve tanta continuidad en los proyectos. Hay pocos clubes en el último tiempo que uno podría identificar que está trabajando de alguna forma y en los últimos años se ven cosas similares. Quizás de repente, no sé, por decir algo, el caso de Palestino, que claro, trabaja con gente relativamente joven, mucha gente de la cantera y ha ido cambiando entrenadores, pero no ha sido tanto el cambio de técnico. Pero después el resto de los equipos en general, o solo es un ejemplo ese, pero los equipos en general no se ve tanto un plan, ¿no? Como institucional. Entonces, lo que se da afuera es que muchas veces el entrenador es el que tiene que hacerse cargo de muchas de las labores que a lo mejor podrían estar establecidas por un plan o por una cuestión más estratégica. Sí, por supuesto, yo coincido plenamente en eso. Yo creo que es parte de no sé si un proceso, porque el fútbol chileno tiene ya hartos años de Mm. rodaje, no Mm. somos un torneo nuevo, o sea, hay muchos Sí. años de rodaje, muchos técnicos, muchos directivos. Entonces yo entiendo y creo que en la medida que seamos capaces de gestionar primero el cuestionamiento positivo de forma continua, me parece que un factor fundamental en todos los ámbitos, entrenadores, futbolistas, directivos, todos los que estamos vinculados a la actividad, me parece que te puede dar una suerte de reflexión que te permite ir mejorando ciertas cuestiones. Primero, eso. Después, confiar en lo que tú haces, o sea, creer lo que haces de acuerdo a la perspectiva de tu club, a la identidad institucional, a tus propias convicciones. Creo que se puede desarrollar. Y después, bueno, evidentemente, confiar. Cuando tú tienes capacitación a tus profesionales, cuando tus profesionales son los idóneos para poder responder, yo creo que te das un poquito de tiempo. Yo insisto y reitero, hay veces los sentidos de urgencia no permite que esto se dilate mucho más, pero si hay un plan, eventualmente podría gestionarse mejor. Ahora, yo reitero y ratifico esto de que me parece que en la medida que los clubes tengan esta reflexión permanente, esta capacidad de capacitación permanente, los procesos de innovación no son menores. Hoy día mirar hacia afuera, y si bien es cierto, hoy día el fútbol chileno, por razones diversas, es muy difícil compararlo con, no sé, algún club de fútbol europeo, por ejemplo, que Mm. tú piensas que los contratos en promedio son de 3 años, de 4 años con los técnicos. Bueno, ver de acuerdo a lo que se hace afuera y a las capacidades financieras de cada club, a la idiosincrasia de cada club, a la idiosincrasia de nuestro fútbol, cómo nosotros somos capaces de adaptar ciertos procesos que nos permitan sostener un funcionamiento un poco más equilibrado, que no estemos siempre navegando en esta tormenta de resultados y cada 3 partidos dudamos del proceso. Yo creo que es corregible, creo que es mejorable, creo que tiene que ver con las capacitaciones, tiene que ver con mirar, tiene que ver con los procesos que, reitero, me parece que en todo el contexto, futbolistas, entrenadores, cuerpos técnicos en consecuencia y directivos se asocian a la innovación. ¿Cómo hacemos mejor los procesos que se vienen haciendo de alguna forma? ¿Qué mantenemos para sostener?
y qué podemos ajustar para mejorar. Yo creo que eso nos puede dar ciertas soluciones o ciertas herramientas para sostener el proceso un poquito más estable. Luis, y desde esa mirada que tú has tenido también desde el otro lado, también de la parte de gerencial, ¿cuánto te sirvió hacer esa labor, complementarlo con los entrenadores y cuánto lo recomendarías para tener esa visión como más global en el momento de trabajar de un técnico en un determinado equipo? Para mí es lo ideal. Para mí, esto es una opinión muy personal. Ahora, hay técnicos que tienen una perspectiva distinta, que entienden que su labor está asociada particularmente a otro elemento, más bien desde lo técnico-táctico, Solamente cancha, prácticamente. solamente cancha, y está Ya, bien, eso yo ya. me parece que es un tema de visiones. Yo particularmente creo que en la medida que el técnico esté más capacitado, conozca su actividad de la forma más profunda posible, tiene mejores posibilidades de resolver. Recuerda que, y lo conversábamos con Pato antes, el técnico es transversal, tiene que saber comunicarse con su cuerpo técnico, donde siempre pueden haber dificultades, con los futbolistas en lo individual, con los futbolistas en lo colectivo, con los directivos, con el área médica, con los medios. Entonces, en la medida que el técnico esté capacitado para poder sostener un proceso más bien integral, me parece que es importante. Ahora, por lo menos lo que yo viví como gerente, aprendí cosas desde contexto interno. Me tocó ser gerente general también, por lo tanto vi algunas cuestiones desde el orden financiero, de cómo los clubes también, la mayoría, sufre para poder llegar a los números todos los meses, entonces también te da una visión para poder tener ciertos marcos de mejor comunicación frente a temas específicos. En ese contexto de lo que hablábamos antes, en el fondo de que los clubes tuvieron una mirada estratégica, quizás buscar proyectos un poquito más alejados de la realidad del resultado del fin de semana, a usted le tocó Recoleta hace un par de años, 2 años y un poquito más, ¿no? 2 años y un poquito más. Sí. Y ese club, de alguna forma, también, teniendo un tamaño mucho más pequeño que otros de la misma división, ha tenido campañas bastante regulares en el último tiempo y ha mostrado, digamos, una mirada quizá un poquito más ordenada. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la llevó a cabo? Y, y también cómo se podría llevar eso a otros clubes. De repente uno ve hoy día la realidad de Ranger, que es un club mucho más grande, también con otros recursos, con otra hinchada, digamos, un club que está arraigado en Talca, digamos, tradicional, pero que de alguna manera están sufriendo temas que, bueno, que hoy día lo tienen muy abajo en la tabla, pero que en los últimos años, por ejemplo, no ha podido hacer grandes campañas, no se ven potenciados esos clubes. Ese es un ejemplo. ¿Cómo fue el tema de Recoleta? ¿Qué condiciones se dan ahí para que uno vea de afuera al menos un proyecto relativamente serio, que se ve estable en el tiempo? Bueno, la experiencia de Recoleta fue muy buena. Nosotros nos toca llegar después de 2 años muy difíciles desde que Recoleta sube a primera vez. Donde el primer año también disputa el descenso hasta la última fecha. El segundo año que nosotros llegamos, ustedes recordarán que la peleamos hasta el minuto último de ese partido contra, Sí. contra Morning, que fue bien sufrido. Pero después, cuando uno conoce la dinámica interna, por ejemplo, en Recoleta, para mí es un club de alguna forma modelo en algunos conceptos, sobre todo desde la organización. Así es. Un club donde el equilibrio interno es permanente. De hecho, nosotros lo pasamos muy difícil esas fechas. Tú en ese proceso no viste gente digamos, con actitudes destempladas o con desesperación. Se mantuvo un equilibrio para poder competir hasta el final y eso también nos ayudó mucho. Y aquí hago el paréntesis desde lo que yo creo, que es importante a mí entender. Esta actividad se compone no solo de cuán estratégico es el técnico, no se compone de cuán experimentado es, no se compone solamente de la calidad individual, que es muy importante, ojo, la calidad individual de los jugadores es muy importante para construir un plantel, que se construye en consecuencia con lo que se quiere, con la línea de que se quiere jugar y además el presupuesto, que eso yo lo entiendo como parte fundamental de la construcción, pero que es importante el entorno, que tú tengas la capacidad de desarrollar un trabajo en un entorno que incluso, como lo expresé anteriormente, incluso en los momentos difíciles, lo puedas navegar tranquilo, entendiendo que hay límites, eso está súper claro, a los límites en el fútbol están súper definidos. Pero una de las ventajas que tuvimos al trabajar en Recoleta, que incluso teniendo momentos muy difíciles como pelear el descenso hasta el último minuto, el equilibrio interno fue siempre el mejor, desde los directivos, los altos directivos, el día a día, Sebastián González, nuestro gerente, el utilero, el área médica, estábamos todos orientados a una línea. Hay una línea de comunicación interna muy, muy limpia, muy clara, estamos enfocados y eso nos permitió competir en ese primer contexto de competencia bajo máxima presión. Después construimos en conjunto
el plantel junto a los directivos del club, entendíamos los temas presupuestarios, por eso es importante el tema de la gerencia y conocer cómo funcionan los presupuestos. Sabemos que los presupuestos de los clubes no son ilimitados, pero sí tuvimos una línea en común de construcción. Eso nos permitió construir un plantel, yo lo diría de esta forma, muy de la B, muy, muy conocedor de la división, con un día a día muy equilibrado del trabajo, con una comunicación permanente que también es muy importante. Incluso cuando teníamos algunas diferencias, siempre lo hablamos de manera muy, muy profesional, muy constructiva. Y fuimos capaces de, en ese segundo año, meternos en una liguilla que yo creo que para la historia tan cortita que tiene Recoleta era impensada. O sea, de hecho, nadie apostaba por nosotros. Y quedamos fuera contra Rangers en Talca en un empate 0-0. Pero este contexto, como te digo yo, por eso hablo de modelo, porque en el fondo hay un equilibrio. Nosotros en ese torneo llegó un momento en que perdimos 5 partidos seguidos. 5, que Es una barbaridad en esta época. es un margen impensado para cualquier otro momento, para cualquier otro club. Y fíjate que el día a día la preocupación estaba instalada, la conversación con los directivos estaba en un marco muy profesional, muy coherente de búsqueda de soluciones, y lo sacamos adelante. Y sacamos adelante el torneo y el equipo tiene una forma clara de jugar y se respaldó eso. Entonces, por eso planteo esto de ser un club modelo dentro de ese contexto. Siendo un club, diría yo, si no el más chiquitito de la división, uno de los más chicos de la división, más pequeño, el más nuevo. Entonces, por eso se hizo muy grato trabajar, se hizo muy fácil trabajar. Y el segundo año también construimos un plantel más o menos acorde a lo que podíamos financieramente como club. Después, bueno, pasan ciertas cuestiones en la interna que se nos caen algunos jugadores de algunas lesiones, algunas cositas, pero peleamos, si mal no recuerdo, de 30 fechas tuvimos prácticamente 24 o 25 fechas metidos en liguilla. Entonces, que para un club, insisto, como Recoleta, que es pequeñito, es no menor, creo que fue importante. Entonces, reitero, porque además yo siempre tengo una frase que se la comentaba a Pato, los problemas de fútbol muchas veces lo que menos tienen son de fútbol. Son siempre desde el entorno, desde la comunicación, desde el entorno, del qué comunicar, del cómo resolver las diferencias que hay. Y en eso, por lo menos, Recoleta tuvimos siempre esta libertad de poder conversar los temas, aun cuando tuvimos algunas diferencias propias de la actividad, pero yo creo que por eso reitero que en ese sentido Recoleta es un club modelo para trabajar. Y hoy me pone muy contento que estén en la discusión nuevamente con Francisco en la cabeza técnica, así que muy, muy contento por ellos también, porque reitero, es parte de un acto de consecuencia en el tiempo. Bueno. Luis, bueno, hemos hablado varias cosas, panorama de la primera B en general. Sobre el fútbol chileno, ya llevándolo a un lado más amplio. Existe ahora el tema de la nueva ley de sociedad anónima, eh, una de las exigencias es separar la federación de la NFP. Desde su mirada, que bueno, tiene bastante experiencia como entrenador, como gerente ya en los clubes, ¿ve alguna oportunidad en este tiempo, en este contexto? ¿Se ve algo que pueda sacar un poco al fútbol digamos, del nivel en que está, del punto de vista de la estructura? Estábamos hablando ahora de Recoleta, de un club que, digamos, tuvo práctica o tiene prácticas que le permiten al entrenador trabajar distinto, digamos, trabajar adecuadamente, que a lo mejor en otros lugares no existe eso. ¿Qué oportunidad se presenta ahora con esto? Sí, yo creo que partiría de un axioma súper marcado. Si tú haces lo mismo, los resultados regularmente van a ser más o menos similares o son los mismos. Entonces, si hoy día tenemos, por ejemplo, un proceso que no sé si bien o mal, porque la interna siempre tiene un montón de otra información que uno no maneja, pero si los resultados deportivos, desde la proyección de futbolistas, por ejemplo, el fútbol joven, donde el torneo de fútbol joven tiene debilidades, donde hay muy poquita exportación de futbolistas jóvenes al extranjero, donde el torneo quizás dentro del marco sudamericano no está en su mejor expresión, cualquier oportunidad que nos permita gestionar esto de otra manera creo que puede ser relevante. Entonces, hoy día me parece que es el primer análisis que hago. Si nosotros como fútbol nacional hemos tenido una forma de trabajar, el último año hemos tenido dificultades en clasificación a torneos, tanto juveniles como de adultos, mundiales y copas, hay que hacer una revisión. Es lo primero, reitero, lo complemento con lo que dije anteriormente, fútbol joven, exportación de futbolistas, exportación de técnicos nacionales, hay un contexto donde a lo mejor había que hacer un cambio. Entonces, dicho esto, creo que estos cambios, desde la estructura, estoy hablando solamente de lo competitivo, ¿ah? Solo de lo que tiene que ver con la competencia en particular, creo que puede abrir una posibilidad a gestionar direcciones
no sé si distintas, pero que tengamos cabezas distintas para ir compitiendo quizás con mayor precisión en distintas áreas de nuestro fútbol. Eso por un lado. Y después, si estos elementos también permiten hacer más fluido la gestión de los procesos deportivos, los procesos financieros, me parece que es una buena oportunidad para que así sea. Hoy día, ya estando la ley en proceso, me parece que hay que verlo como una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad y que esto sea, evidentemente, y reitero que es muy obvio lo que digo, lo mejor para que nuestro proceso de fútbol cambie en todas sus instancias, desde lo formativo hasta lo competitivo. Luis, ¿cómo te suena? ¿Cómo lo ves tú este crecimiento del fútbol chileno y esta respuesta que ha tenido a nivel internacional con dos equipos que avancen en Copa Libertadores, por ejemplo, de tu mirada? Porque acá somos re buenos para decir, no, que el fútbol chileno está muy mediocre, comparado con otras ligas es lo peor, que es muy malo. Pero sin embargo hay dos clubes y uno en particular como es Coquimbo, con un plantel muy reducido, que accede a esta fase de manera para muchos impensada. Eh, ¿Con qué lado nos quedamos? ¿Con que hay clubes o el fútbol chileno realmente está en una posición de poder ir a competir a nivel internacional de manera relativamente a lo grande? ¿O nos quedamos con eso que, bueno, no sé, fue tal vez un chiripazo que se mandaron la Católica y Coquimbo y que el fútbol chileno y la competencia chilena sigue siendo como muy desvalorada? Yo creo que hay que verlo como una oportunidad y como una buena oportunidad, porque si nosotros vamos al detalle quizás de los clubes que usted acaba de mencionar, me parece que hay un proceso de gestión detrás, que también es no menor, proceso de gestión que ha sido relevante, que podría ser mejor que otros, pero que otros no tengo cómo evaluarlo, pero que hay un proceso de gestión. Si nos vamos a Coquimbo, tiene un lindo complejo, tiene un lindo estadio, una ciudad que apoya. Es un proceso donde ya no es casual, porque además el año pasado fue protagonista absoluto del torneo con una campaña histórica. Y el caso Católica, qué decir, o sea, un club que tiene un proceso interno muy atractivo de gestión, de innovación, el proceso de su estadio. Entonces yo soy un tipo que soy muy optimista. Eh, Creo que hay hechos de la causa que determinan que, por ejemplo, hoy día no estamos en el mejor pie sudamericano, pero yo hoy día lo vería como una buena oportunidad, como una ventana, entendiendo que en este contexto puede ser el primer paso para poder lanzar algo mejor y que el fútbol nacional se revalorice en el contexto sudamericano. Entonces yo lo veo como una buena oportunidad y algo bonito, más que como una cuestión de suerte. Y también llevándolo a ese plano, por ejemplo, esa realidad refleja la realidad que estamos teniendo como fútbol, porque, claro, primera división, segunda, vemos también lo que está pasando en segunda división también con clubes que están prácticamente destrozados, Rengo y otros más que están ahí al 3 y al 4 pero que sin embargo tienen esta chapa de profesional. ¿Cómo tomamos esa doble realidad, si es que podemos llamarlo de esa forma? Yo creo que hoy día lo planteo a partir de este análisis que tiene que hacer el fútbol nacional. Desde esta revisión directiva, no solo desde el club, que es lo que hablamos hace un rato, como club me salgo un Mm. poquito y miro desde arriba qué puedo mejorar, cómo puedo hacer más eficiente mis procesos. Me parece que en el fútbol, desde el contexto global, en este caso de la NFP, de la federación, según cómo venga este desglose, me parece que se debiera hacer lo mismo. Hoy día yo estuve en segunda profesional y Sí, claro, evidentemente los clubes tienen muy pocos recursos, muy pocos ingresos. Me parece que la proporción de obligaciones respecto de responsabilidades brutal, es desproporcionada. brutal, Por lo brutal. tanto, hoy día yo creo que en ese sentido, si lo llamamos fútbol profesional, me parece que el interés mayor está en emparejar la cancha. O sea, si hoy día yo no puedo porque el contrato de televisión o por lo que lo que esté gestionado desde lo financiero no me permite ayudarte económicamente, bueno, ¿cómo busco las herramientas? Insisto, para que sea lo menos duro posible, porque reitero, yo estuve en Deportes Valdés hace muchos años atrás y de verdad que es un sufrimiento financiar los viajes, un sufrimiento financiar la cancha, la ropa, todo lo que implica el día a día, que la gente muchas veces no lo sabe porque la gente ve el partido el domingo, ve 90 minutos, pero tras esos 90 minutos hay una cantidad de tareas y funciones que hay que cumplir, que hay que responsabilidades con las cuales hay que convivir. Entonces yo, en resumen, creo que hoy día en este contexto hay una suerte de oportunidad desde lo competitivo, también desde lo institucional, reitero, para emparejar la cancha, porque me parece que si yo pongo exigencias, por ejemplo, financieras, tienen que estar más o menos acordes a los aportes que puedo hacer, o al menos que sean más o menos equilibrados, pero tengo la impresión de que la percepción es o que la exigencia es muy desproporcionada entre el aporte y la exigencia. Sí, es complicada esa edición, la verdad. O sea, claro, es la más desmejorada de las tres, claramente. Y sí, al no tener ingresos
se hace muy, muy difícil el salto finalmente de tercera. Ese año en segunda división es durísimo y claro, también pasa en Chile que quizás es un aspecto a revisar el tema de la cantidad de equipos que se promueven, ¿no? De todas las divisiones, antes teníamos, en los 90 eran dos que ascendían y dos que iban a promoción. Todas esas cosas serán revisables en este contexto que hablábamos antes del tema de la federación. ¿Por qué? Porque, claro, estamos quizás en un momento en el que podemos aspirar a cambiar algunas cosas. ¿Cuánto ayudaría eso a la parte de, de la misma competencia? Estamos diciendo que primera vez es una liga bastante competitiva, pero ¿cuánto ayudaría tener de esos dos medios cupos de promoción más y también quizás un cupo más en el tema de la segunda división? Esos serían premios quizás que podrían ayudar un poquito también al otro tema que estamos hablando económico, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que cualquier cambio que exista respecto del formato y que haga que el torneo sea más atractivo, más competitivo, me parece que tiene un valor adicional. Yo creo y entiendo que cuando se gestiona el Consejo Presidente también hay ciertas intenciones más bien individuales que también Claro. tienen un valor propio, si cada uno también defiende su propio interés y su propio desarrollo, pero creo que en la medida que los presidentes, por medio del Consejo y por cómo venga este cambio estructural respecto al fútbol chileno, en la medida que veamos, me parece que el marco amplio de esto, junto con defender mis intereses, que está perfecto, cómo nosotros somos capaces de ampliar el marco para que, como les gusta decir a algunos, esto también chorree de alguna manera Sí. a quienes necesitan un poco más de protección o de ayuda. Y eso tendrá que ver con la distribución de recursos, tendrá que ver con la organización del tipo de torneo que es lo que tú planteas, tendrá que ver con el emparejar la cancha en la exigencia. Me parece que hay oportunidades en todo. En la medida que esto sea atractivo y que este marco de ajustes permita que el fútbol chileno se haga más eh, entretenido, que tenga más visibilidad, que tengamos mejor acceso a los estadios, por ejemplo, desde el volumen de personas que va, que tengamos mejor cobertura televisiva para que la gente pueda estar más compenetrada, creo que se puede hacer algo mejor de lo que se hace hoy día, bastante más entretenido. En los últimos años, también para algo más global, las condiciones de los clubes parecen haberse mantenido relativamente, están los ingresos de televisión. Las condiciones o la mirada que tienen los clubes hacia los entrenadores se ha modificado, es la misma. ¿Cómo ve esa evolución? Yo creo que volvemos al principio de la conversación. Yo creo que el técnico hoy día, por un lado, desde la perspectiva del entrenador, yo qué creo, que el técnico, para que esta mirada pueda hacerse más amplia y haya un poco más de tolerancia en algunos casos, obviando aquellos casos que son muy extremos de problemas de competencia, para que el club y los entrenadores tengamos una mejor visión, yo creo que hoy día también tenemos que prepararnos más. Lo conversamos a partir de ciertos contextos, el técnico tiene que prepararse más, tiene que estar continuamente estudiando, tiene que conocer las tendencias, más allá que sabemos que si hoy día me gusta mucho un equipo europeo o de cualquier otra liga grande que admire por su forma de jugar o por su contexto, tengo que ser capaz de traerlo a lo que representa la actualidad o la realidad de un club nacional, por ejemplo. Pero que eso no sea un impedimento para poder prepararse, para poder estudiar, para poder tener una mejor relación con quienes componen esta actividad en su conjunto completo. Entonces, eso como primera cosa. Y después los clubes, yo reitero, ser capaces también de poder de alguna forma estructurar ideas, estructurar tareas para que el perfil del técnico que elijan le permita tener una tarea un poquito más de largo plazo. Entonces yo creo que hay una visión de complementarse en conjunto, de ir creciendo juntos en esta actividad, para que los clubes, por un lado, puedan elegir bien, puedan traer al técnico que consideren de mejor perfil para su proyecto, entendiendo que el óptimo siempre, esperemos, uno no espera que pase, pero que si el momento, que es lo que yo lo planteo, lo que me pasó a mí en Recoleta, que apagar un incendio en puntual, que era el problema del descenso, pero después ser capaz de desarrollar un proyecto. Entonces, bajo esa lógica, que los clubes sean capaces de mirar técnicos nacionales, que las barreras de entrada para técnicos extranjeros sean altas, para que quien entre a nuestro mercado también tenga posibilidades de trabajar, pero que venga a aportar algo distinto. Y también nosotros como técnicos seamos capaces de subir esas barreras desde la capacitación, la preparación, evidentemente la competencia. Entonces me parece que hay un conjunto de tareas que se pueden modificar para que la visión mutua sea un poco más competitiva. ¿Y cuáles serían un poco esas barreras que tú planteas? Por ejemplo, de poner ahí un desafío más para los técnicos extranjeros que vengan acá.
Me parece que tiene que ver con la experiencia, con el palmarés, con Ya. lo que traigan desde su visión. Yo soy un tipo súper abierto a que pueda trabajar gente, de hecho tengo una visión muy particular familiar respecto de la gente que viene afuera, muy abierta, pero yo reitero que en la medida que si hoy día yo quiero ir a dirigir a Argentina, por ejemplo, entiendo que las barreras son bastante más altas que las que tiene un extranjero para dirigir. Entonces la Así. puerta está abierta, Ya. que la puerta esté abierta, como tiene que estar, pero con las barreras de entrada que permitan que quien venga a dirigir a nuestro mercado lo haga con un aporte de excelencia, con un aporte de calidad, con un aporte de experiencia que nos permita enriquecer el entorno. Pero reitero, me parece que la puerta tiene que estar abierta porque podemos recibir gente que nos puede aportar mucho, pero que también nuestras barreras de entrada sean las que nosotros también como entrenadores individualmente y gremialmente podamos poner positivamente para que entre lo mejor y que nosotros también seamos competitivos en eso. Se ha ido modificando de igual forma en el último tiempo, ¿no? Hace algunos años, en primera división, la mayoría eran extranjeros y en primera B, incluso diría que era similar la cantidad de extranjeros y nacionales. En el último tiempo, de alguna forma, el entrenador chileno también ha ganado un poco posicionamiento en ambas divisiones. Quizás falta un poco todavía en los equipos considerados grandes de Santiago, que muchas veces eligen como una cuestión ya política prácticamente, o tienen dentro de sus principios la elección de extranjeros. Pero ¿crees que ha cambiado o que ha mejorado igual un poco en la posición del entrenador chileno con distintas campañas que ha habido? Bueno, el actual campeón del fútbol chileno, es un entrenador chileno joven que estuvo en Coquimbo, que ahora está en México, Esteban González, por ejemplo. Sí, me parece que el técnico nacional progresivamente ha ido ocupando su espacio en consecuencia con lo que han sido sus trabajos y sus resultados. Yo eso coincido. O sea, si tú te pones a pensar a lo mejor 10 años atrás o menos, cuando tú hacías el catastro de los clubes de primera y primera vez, era 70-30, 60-40. Hoy día me parece que está bastante más equilibrado que eso y eso también nos pone y me pone a mí particularmente muy contento porque creo que hay buen material de entrenadores nacionales. Creo que es eso. Y después respecto a los clubes grandes, creo que es un desafío para todos, para nosotros como entrenadores. Es decir, bueno, nosotros podemos capacitarnos, podemos llegar, podemos empujar técnicos nacionales para ser una primera opción dentro de los clubes grandes, creo que es un desafío. Hoy día, efectivamente, los clubes grandes tienen opciones desde afuera que tendrán que ver con este expertise, con su matriz de funcionamiento para los resultados que buscan, pero creo que hoy día, más que verlo como una crítica o algo que está mal, creo que hay una oportunidad y en esa oportunidad está muy en nosotros, está muy en empujarnos positivamente para poder competir y que obviamente los técnicos nacionales ojalá podamos copar gran parte del mercado, incluso nuestros equipos grandes. Em, Estamos todos también un poco bien maravillados, y a lo mejor con justa razón por el trabajo, por ejemplo, que ha tenido Wander con sus series menores, ¿no? Con la participación que tuvieron en la Copa Libertadores, con los muchos jugadores que han participado en el primer equipo y que lo tienen ahí arriba. Con todo este trabajo que has tenido en Recoleta, en Temuco, ¿cómo ves que viene eso? Porque siempre es un tema tan olvidado para muchos hablar, ¿no? Nos encanta hablar de, no, que las divisiones inferiores, que ojalá que ganen los sudamericanos y que vayan al Mundial, pero no nos preocupamos un poco de la verdadera realidad que están viviendo. ¿Cómo lo estás percibiendo tú? ¿Cómo lo percibiste tú? ¿Y cómo lo ves a futuro también esto? Mira, yo creo que yo lo gestionaría desde dos lugares. Primero, desde el contexto cotidiano. Me parece que en Chile hay jugadores de calidad, jugadores que pueden potenciarse en el tiempo de series menores, pero vuelvo a lo que planteaba antes. Hay jugadores que son espontáneos, ¿ah? Jugadores que son buenos porque son buenos Mm, y la mano del técnico aporta, pero son naturales y eso sí, son hartos de eso y salen hartos jugadores. Pero claro, el grueso de nuestro futbolista es un jugador que hay que desarrollar y eso me parece que es normal. O sea, el talento es más bien específico, un poquito más selectivo y esos jugadores que son naturales, bueno, hay que potenciarlos y quizá incluso tocarlos lo menos posible en algunos casos. Entendiendo que la mayor parte de esta matriz son jugadores que tienen que desarrollarse y crecer, ahí está el rol del entrenador respecto de lo que plantea antes, su capacitación, de su lugar en un club. Y yo creo que ahí también es importante y que coincido, lo amarro con lo que hablamos de los clubes, de su plan ya, estratégico, ya. de cómo la federación también potencia esto, respecto, por ejemplo, de cuestiones tan básicas pero tremendamente importantes como, por ejemplo, las remuneraciones. ¿Cómo son las remuneraciones de un técnico de un club pequeño? Donde ustedes lo han visto, ustedes ven todos los días la realidad de muchos clubes, donde el técnico llega sobre la hora porque viene de otras Mm, funciones, porque lo que se le paga es poquito,
ejecuta su función seguramente con mucha voluntad, con mucho cariño, con mucha disposición, pero tiene que terminar el entrenamiento y rápidamente tiene que volver a salir a gestionar lucas. Y eso es una cuestión más bien de sobrevivencia. Y eso pasa en muchos lugares. Y me atrevo a decir que pasa, no sé si en todas partes, pero en muchas partes. Las excepciones me parece que son al revés, donde los técnicos de fútbol formativo pueden vivir solamente de eso. ¿Eso dónde te limita? Te limitan los tiempos que acabo de expresar, pero además te limitan la posibilidad de capacitarte, porque tú, si tú tienes que trabajar 14 horas diarias, Claro. porque hay una familia que sostener, te queda menos tiempo para estudiar, porque ya a la noche llegaste con lo justo a descansar, porque hay que preparar el día siguiente. Entonces, me parece que ahí hay un contexto con los entrenadores. Después, donde yo sí creo que pueden haber potencialidades en el contexto desde lo técnico-táctico. Por ejemplo, hoy día, no sé si todos los clubes, pero la mayoría de los clubes hoy día cuentan con complejos deportivos, las canchas están en un poquito en mejor condición para poder hacer mejor desarrollo de tarea. Entonces ahí también, si somos positivos, pueden haber algún elemento de mejor evaluación. Y después lo último, del contexto general, me parece que lo que está haciendo hoy día Nicolás Córdoba, que es ir mirando jugadores de ciertos equipos, me parece que también genera un entusiasmo adicional para los clubes. Es decir, bueno, si hoy día mi contexto de negocio dice que yo puedo potenciar a un futbolista que además en esta amplitud de ir mirando jugadores que tiene la selección menor me permite generar una ventana de proyección, creo que también hay un potencial importante ahí. Creo que también se puede dar un potencial importante y bueno, si yo invierto un poquito más, si gestiono mejor mis series menores y tengo una buena venta, que además, por ejemplo, por el contexto de la selección pueda ser potenciable, me parece que se puede hacer, vuelvo a decir que creo yo que ahí puede haber un buen potencial, una buena ventana para que los clubes se entusiasmen en considerar que esto es parte de un plan, es parte de una inversión y no porque te lo exige la licencia de club solamente. No hay una exigencia solamente reglamentaria del NFP, sino que además porque hay un potencial que hay que desarrollar. Así que creo que en la medida que seamos positivos podemos gestionar un buen desarrollo de las series menores. Bueno, estamos un poco terminando ya con Luis Landeros. Fíjate que Luis, no sé si se te pasa tan rápido el partido en la banca, pero ya llevamos casi 45 minutos, que es más o menos lo establecido en nuestro programa, ¿no? Que se llama Medio Tiempo, Sí. que jugamos, hablamos 45 minutos. No sé si hemos tocado gran parte de la idea o te queda a ti una idea que te gustaría un poco desenvolver en esto. Te voy a levantar la tablilla ahí con 2 minutos más de edición o 3 minutos más de edición. Yo particularmente, bueno, agradecer la invitación porque siento que hay que gestionar espacios para que todos los técnicos de todas las categorías y de cualquier nivel podamos expresar lo que vimos en el día a día, porque yo reitero que muchas veces lo que uno ve en el día a día la gente no lo sabe, no conoce esa realidad cotidiana. Eso es lo primero. Y en segundo, me gustaría invitar a los técnicos a crecer, a disfrutar lo que hacen, a capacitarse. Creo que los límites están más bien desde lo humano, desde lo propio. Creo que hay potencial. Me gusta mucho hablar con colegas e independientes que sean de mayor experiencia o estén en mejores divisiones, mejores equipos que yo, o un técnico de la sub-10. Eso, yo siento que es relevante. La experiencia uno la puede gestionar desde lo profesional y desde lo humano. Entonces, este último saludo y mensaje para todos nuestros colegas que compitan, que se potencien, que no se pongan límite. Es una profesión súper, súper, súper dura, súper dura. Hay que estar preparado emocionalmente porque es ingrata por momentos, pero cuando eres capaz de gestionarlo desde ese lugar, tiene cosas también muy bonitas. Entonces, mi mensaje final, mi invitación final es que nos hagamos partícipes, nos hagamos responsables de una actividad como esta y que seamos capaces de aportar desde nuestro lugar a que el fútbol chileno se desarrolle. A propósito de eso, cortito, ¿cuán poco es tu recomendación, de acuerdo a tu experiencia, ante la eventualidad que ojalá no vuelva a ocurrir de lo que tú pasaste ahí en ese momento desafortunado ahí en San Felipe, algún técnico que pase esa situación con un dirigente que prácticamente empieza a hablar por los medios, qué sé yo? ¿Cuál un poco es tu recomendación o experiencia que le puedes decir? Yo lo más importante creo que es estar equilibrado, porque son situaciones que no son fáciles de llegar. Pero yo creo que el equilibrio no es fácil porque uno tiende a contrarrestar alguna declaración, alguna diferencia que pueda haber, sobre todo si en el marco público. Yo creo que es muy importante, y vuelvo a repetir, el prepararse. Mira, yo tuve la oportunidad de estar hace muchos años atrás, el 2018, en Inglaterra con Manuel Pellegrini. Tuve la oportunidad de visitarlo, se portó maravilloso con nosotros. Y la frase que más repitió o que más me marcó tiene que ver justamente con eso, estar preparado. Hay cosas que no se enseñan en este caso en INAF, que son cosas que te van a pasar en el día a día, en el camarín, una diferencia con un directivo, una diferencia con un futbolista. Por lo tanto, hay que estar preparado para todas estas cuestiones. Entonces, enlazo un poco lo que me tocó vivir, que yo reitero, ya es parte de la experiencia, hoy día voy positivo hacia adelante. Lo que me comentaba don Manuel Pérez en su momento, que coincide con esto de estar preparado, porque
es difícil estar preparado para cuestiones que son un poco más intensas. Y que esto se enmarque en el contexto de de la preparación permanente. O sea, yo por lo menos, cuando tú estás preparado, tienes mejores respuestas. Cuando estás preparado, me parece que también estás más equilibrado. Y no solo con lo que usted me acaba de exponer, sino que además en el día a día tú tienes que estar preparado para resolver un partido, para resolver una discusión en un camarín, en un entretiempo caliente, para para resolver una discusión con un árbitro, para resolver una discusión de todo tipo. Entonces, desde la pregunta puntual respecto de esta situación que pasó, Ujú. el técnico tiene que estar muy preparado para todo. Y eso es más allá de lo que te enseñan en el día a día en ENAF, es más allá de cualquier cosa que te entregue la competencia, es un contexto permanente de preparación, sobre todo emocional, sobre todo desde la cabeza. Ujú. Y lo último, ahora sí. ¿Estás de acuerdo con estas notas al paso que se hacen donde generalmente hay situaciones muy en caliente, sobre todo en la Serie B donde no hay VAR? Debiera seguir, es parte del show, el técnico debiera tener ese control porque han sancionado ya a dos técnicos por declarar algo que a los árbitros no les gusta, por ejemplo. Es difícil porque hay que estar ahí, las pulsaciones están a 1000, cuando tú ves de afuera, no, pero es que ¿por qué dijo esto? Tiene que Mm. controlarse, claro, hay que estar ahí, eso es lo primero. Entonces, bajo esa lógica, si hoy día está condicionado de esa forma y es algo que yo como entrenador no puedo controlar y no puedo cambiar, vuelvo a repetir el concepto, perdón, tengo que estar preparado, porque no es algo que yo pueda decidir o no. Claro. Como sé que va a pasar, porque es algo que está determinado por un ente que es superior a lo que yo puedo controlar y no está en mi decisión, estar preparado. Estar preparado para una cuña simple, para una cuña tranquila, equilibrada y que obviamente pueda cumplir con el que es parte, entiendo, día de casi de una regla. Así que, como no está en mi control, tengo que estar preparado para eso. Ya pues Luis, le agradecemos. ¿Alguna cosa, Pato? ¿No? No, agradecer solamente a Luis. Bueno, ha explicado varias cosas, tanto de sus últimas participaciones como en general, así que un aporte de todas maneras a nuestra actividad y al colegio. Así que muchas gracias, Luis, por esta visita. No, por el contrario, gracias a usted, porque ha sido una conversación grata, donde uno puede comentar algunas cosas de las que ha tocado evidenciar, entregar un pequeño mensaje si esto sirve de algo. Y siempre es importante, insisto, cuidarnos como cuerpo de entrenadores nacionales, competir internamente, competir con uno, competir con otros colegas, y eso está en la preparación y estar ahí permanentemente activo. Así que muchas gracias por la invitación y espero que haya servido, que algún mensaje de los que conversamos acá pueda servir de algo para los colegas. No, sin duda que sí, claro que sí, que va a servir. ¿Sabes lo que me gustaría ver a futuro, aprovechando que tú, me gustaría ver a Recoleta enfrentando a Recoleta, a Recoleta Paraguay, De Paraguay. sería bueno ver ese Bueno, partido, sería ¿ah? lindo, sí. Ah, Sí. sería Clásico. bueno verlo, no sé en qué contexto, sí, partido amistoso, a lo mejor Recoleta pensando en Copa Libertadores, en alguna. Ojo, por cómo lleva el proceso Recoleta a Chile, no es descabellado pensar que con lo pequeño que es, pero con lo ordenado que son y lo consecuentes que son con lo que han hecho, Mira, a la vuelta de un par de años pueden estar disputando en una categoría un poquito mayor. Así que yo creo que por cómo va el proyecto, que uno lo conoce bien, porque han ido con tiempo, con calma, puede ser una linda sorpresa de aquí a unos cuantos años más. mira, no es Sería bueno. descabellado. Sí. Ojalá que el Recoleta de Paraguay no sea como los relojes de Paraguay, ¿no? Esperemos que no, esperemos Ya, que Sería no. complejo. Chao Luis, chao Pato, gracias Chao, a todos chao. ustedes que Bien, estuvieron gracias. con nosotros. Chao. Que estén muy bien, chao, chao. Sí, estuvo